Vamos a estudiar la segunda ley de la termodinámica. Hasta ahora en la primera ley hablamos de energía. La energía interna mide las formas en que se distribuye la energía en forma de trabajo y calor y se basa en el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye. Sabemos que en la naturaleza hay sistemas que avanzan en un sentido y no en otro. Y sobre eso no nos dice nada la primera ley. Sabemos que el sentido en que avanzan las cosas es el sentido en que buscan un estado de equilibrio. Esa es la tendencia espontánea. Una reacción química intercambia calor con el medio ambiente, energía térmica, y lo que libere el sistema lo absorberá el entorno. En definitiva, la sumatoria de las energías va a dar cero. Por lo tanto, podría ocurrir en cualquier dirección. No hay ninguna implicancia en base a las energías cuál es la dirección predeterminada. Estas cosas llevaron a la búsqueda de nuevas leyes y nuevos estudios. Tal es así que ya hace más de 100 años el estudio de las máquinas a vapor y el rendimiento de estas máquinas llevó a principios importantes. Carnot y sus estudios sobre las máquinas térmicas que llevaron finalmente a William Thomson, el famoso Lord Kelvin, y Rudolf Clausius a enunciar la segunda ley de la termodinámica de la siguiente manera. Kelvin dijo: no es posible extraer trabajo mecánico de una fuente caliente sin ningún otro requisito. En cambio, Clausius lo enfocó distinto. Dijo: no es posible pasar calor de una fuente de menor temperatura a otra de mayor temperatura sin otro requisito. Vamos a aclarar primero qué es una fuente. Una fuente es un reservorio que generalmente tiene mucha masa y que puede absorber o perder calor sin que produzca cambios apreciables de temperatura. Es decir, es tan grande la masa que tiene una inercia al cambio de temperatura. Poner un poco de calor o quitar calor en las aguas de un lago no va a cambiar la temperatura del lago. Tomando un ejemplo extremo. Vamos a tratar de explicar lo que significa esta segunda ley, ¿sí?, desde el punto de vista experimental, como la vieron Thomson y Clausius. Si tenemos una fuente caliente con una temperatura T2 alta, se puede extraer calor y convertir en trabajo, pero no todo el calor puede transformarse en trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si saca una cantidad de calor Q2 va a tener que entregar una cantidad de calor menor Q1 a la fuente fría para poder extraer una parte de calor. Hay una parte del calor que es la diferencia entre lo que se saca Q2 y lo que se entrega bajo Q1. Esa diferencia es el trabajo. Hay una conservación de la energía. O sea, una parte del calor se transformó en trabajo, pero no todo el calor extraído puede transformarse en trabajo. Es decir, yo no puedo sacar Q2 y que Q2 sea igual a W y que acá Q1 sea 0. Eso es lo que dice la segunda ley desde el punto de vista de una máquina térmica que extrae calor para transformarlo en trabajo. La máquina frigorífica funciona al revés. Extrae calor de la fuente fría y lo transfiere a la fuente caliente. Pero esto solo no puede ocurrir si no se incorpora una cantidad de trabajo. Es decir, para sacar una cantidad de calor Q1 hay que entregar un trabajo W para finalmente entregar un calor Q2 a la fuente caliente. Es lo mismo que antes. Para que esto ocurra, no es un proceso espontáneo, nunca el calor va a salir del lugar más frío al más caliente, salvo que yo gaste energía en forma de trabajo. Esto es una máquina frigorífica, una heladera. Es decir, estos principios estudiados de esta forma fueron muy empíricos, muy basados en las mediciones experimentales. Para adentrarnos un poco más en la comprensión de esta ley y en la función que deriva de ella, que es la entropía, pensemos en un ejemplo muy sencillo de dos tanques, uno que contiene un gas a una presión inicial y otro que está vacío, presión cero con una llave cerrada. Si abrimos la llave, el proceso espontáneo es que el gas se desparrama entre los dos recipientes, el tubo, todo, y la presión final va a ser menor que la presión inicial. Nunca se observó que tener el gas desparramado en los dos recipientes pase hacia la izquierda, es decir, que todo el gas se acumule en uno de los tanques. Si lo miramos desde el punto de vista de las moléculas, si tenemos pocas moléculas, podría ocurrir que las moléculas pasen a estar solas de un lado. Para cada molécula hay un medio de probabilidad de que esté de un lado o esté del otro, pero combinar que todas las moléculas estén de un lado es una probabilidad muy baja y es un fenómeno que nunca se observó. Quiere decir que el proceso espontáneo
es que las moléculas se desparramen en el máximo volumen disponible, ¿sí? Y alcancen el máximo desorden. La entropía de alguna manera mide esta propiedad de desordenarse. ¿Y por qué es eso? Porque los estados desordenados son más probables que los estados ordenados. Pensemos simplemente en un mazo de cartas que están bien ordenados. Si lo lanzamos al espacio, seguramente cuando caigan no van a caer ordenadas. El estado ordenado es 1 sobre miles de estados desordenados. Entonces, esa sería una explicación probabilística de lo que mide la entropía. Bueno, de todo esto surgió una nueva función de estado llamada entropía S, que la vamos a definir del siguiente modo. La entropía es una nueva función de estado que mide la dirección espontánea de los procesos físico-químicos. La entropía es una función de estado positiva que tiene la siguiente propiedad. Cuando son procesos reversibles o cuasi estáticos, prácticamente en estado de equilibrio, la entropía del universo es constante y por ello el delta S del universo es igual a 0. Llamamos universo a la suma del sistema más el entorno. No pensemos en el universo completo, sino simplemente el sistema que estamos estudiando y su entorno, lo que sería la parte del total. ¿Sí? La entropía total tiene que ser 0, el cambio, no hay cambio. Lo que absorbe o emite el sistema es lo que pierde o gana el entorno, en términos de entropía. Y para procesos irreversibles o espontáneos, que van en una sola dirección, la entropía del universo, o sea, la entropía total, crece, es positiva. Bueno, para un pequeño intercambio de calor, se produce un pequeño cambio de entropía diferencial S, que es un pequeño calor diferencial Q sobre T. Es igual si el proceso es reversible. En los procesos reversibles es exactamente igual. En los procesos irreversibles, el cambio de entropía es mayor que el intercambio de calor. Esto es el cambio entrópico debido a la absorción de calor. Al recibir el calor, un sistema, aumenta su entropía. Cuanto más calor recibe, más se desordenan las moléculas, se mueven más caóticamente. Y el efecto del calor es mayor en la entropía cuando la temperatura es baja. Si la temperatura es muy alta, ya las moléculas se mueven muy rápidamente y recibir energía en forma de calor no produce tanto cambio de entropía. Bueno, en los procesos irreversibles, el intercambio de calor es menor que el cambio de entropía. En general, entonces, podemos decir que hay un pequeño cambio de entropía, siempre es mayor o igual que el intercambio de calor sobre T. Vale el mayor cuando es irreversible, vale el igual cuando es un proceso de equilibrio. Si el sistema está en equilibrio, se puede mover ligeramente si hay un infinitesimal cambio en la temperatura o un infinitesimal cambio de calor. Pero en los procesos irreversibles esto no es así. Si tomamos un ciclo, la entropía es una función de estado, por lo tanto la entropía definida como diferencial Q sobre T en un proceso cíclico es 0. En un ciclo las funciones de estado dan 0. La variación de entropía tiene que tener unidades de calor sobre temperatura absoluta. Entonces es Joule por cada Kelvin. Bueno, si integramos, para sacar el delta S, integramos esta expresión que está acá, en un proceso reversible, la integral diferencial Q sobre T, la integral diferencial S es delta S. Y la temperatura es constante en un proceso isotérmico, la temperatura sale fuera de la integral y queda la integral diferencial Q, que es Q. Entonces, en un proceso a temperatura constante, el cambio de entropía simplemente es el calor absorbido dividido la temperatura absoluta en Kelvin, no en Celsius. Porque en Celsius podría ser 0 Celsius y dividir por 0 daría entropía infinita y eso no es cierto. Entonces repasamos. La entropía es una nueva función que es positiva y cuya variación es 0 en los procesos reversibles o de equilibrio. En los procesos espontáneos o irreversibles, el cambio de entropía es mayor que 0. Pongamos un ejemplo para comprender esto. Supongamos que ponemos un trozo de hielo a 0 grados, 273,15 Kelvin, en contacto con una fuente de la misma temperatura. Y supongamos que una pequeña cantidad de calor fluye para que se produzca la fusión del hielo. Entonces, para el hielo, que es el sistema, el cambio de entropía del sistema va a ser el calor, vamos a llamar módulo de calor para no trabajar con signos, absorbe un calor Q dividido la temperatura de fusión del hielo, que es 0, es 273. Y para el entorno va a ser el mismo calor, pero que lo pierde, la fuente, dividido la temperatura de fusión, porque está a la misma temperatura el hielo que la fuente. Cuando sacamos el delta S del universo, sumamos el sistema más el entorno, tenemos Q sobre temperatura de fusión más menos Q sobre temperatura de fusión, esto da 0. O sea, el delta S del universo es 0 y este es un proceso de equilibrio.
porque están a igual temperatura la fuente y el hielo. Veamos qué pasa ahora si el trozo de hielo está en contacto con una fuente a 20 grados, que es temperatura ambiente. Fluye una cantidad de calor pequeña y se produce un delta S del sistema, absorbe una cantidad de calor Q sobre su temperatura de fusión, que es 273. Para el entorno pierde ese mismo calor Q, pero sobre la temperatura ambiente, que no es 273, ahora es 293. Entonces cuando sumamos todo, para sacar para el universo el delta S, es Q sobre temperatura de fusión menos Q sobre temperatura ambiente. Pero el mismo número dividido 273 menos el mismo número dividido 293, 293 da más chico, y entonces dividir por 293 da más chico, y esta resta da positiva. Nos da que el delta S del universo es positivo y es un proceso irreversible. O sea, poner el hielo en contacto con una fuente a 20 grados lo va a fundir irreversiblemente. Y es un proceso espontáneo y natural. Pero vamos a un caso raro. Ponemos el hielo a 0 grados con una fuente que está a menos 20 grados. Uno sabe que si está a menos 20 grados el hielo no va a fundir. Supongamos que transferimos calor y queremos ver qué pasa con la fusión del hielo. ¿Sí? Absorbe una cantidad de calor para fundir. Entonces, para el sistema, delta S es Q sobre temperatura de fusión. Como antes, es el valor Q sobre 273. Para el entorno es el mismo calor que se pierde dividido temperatura ambiente, pero la temperatura ambiente es menos 20. Ya no es 273, es 253. Cuando sumamos el sistema y el entorno, el universo nos da el mismo Q sobre 273 menos Q sobre 253. Dividir por más chico da más grande. Esta parte va a ser más grande en módulo que este, y cuando el resto va a dar negativo. Entonces delta S del universo es negativo y es un proceso que se considera no espontáneo o imposible. De alguna manera estamos viendo cómo el delta S del universo nos determina la espontaneidad de un proceso o no. No miramos la energía, sino el desordenamiento del sistema. Vamos a ver por qué hablamos de desorden en unos breves instantes. Ahora vamos a ponernos a calcular cómo se puede calcular el cambio de entropía. Un poco más matemático. Pensemos en distintos procesos. Por ejemplo, una expansión reversible isotérmica de un gas ideal. Temperatura constante, delta T es 0. Si delta T es 0, no hay cambio de energía interna, delta U es 0. Porque U es función de temperatura para un gas ideal. Entonces, si delta U es igual a Q más W y delta U es 0, tenemos que Q es igual a menos W. Q es menos W, pero W es menos la integral de presión por diferencial volumen, ya lo vimos esto antes. Entonces, menos queda más la integral entre un estado inicial y final de P diferencial B. Pero P es nRT sobre B. Y si la temperatura es constante, R es constante y los moles son constantes, salen fuera de la integral y nos queda la integral de diferencial B sobre B. Entonces nos queda nRT y la integral de diferencial B sobre B es el logaritmo. Entonces queda logaritmo en el valor superior menos logaritmo en el valor inferior y la resta de logaritmo del cociente. Nos queda nRT por logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Esto es el calor y es igual a menos el trabajo. Como delta S es la integral de diferencial Q sobre T, si T es constante sale fuera y la integral diferencial Q es Q. Entonces simplemente es Q sobre T, pero Q ya vimos que es menos nRT logaritmo de B sobre B1 dividido T. T se simplifica y queda nR por logaritmo de B2 sobre B1. Entonces el delta S es N por R por el logaritmo de B2 sobre B1. Veamos qué pasa con un sistema, ¿sí? N es positivo y R es positivo. ¿Qué pasa con el signo de delta S? En una expansión el volumen aumenta, B2 es mayor que B1. Entonces si B2 es mayor que B1, este número, este cociente da mayor que 1. Y el logaritmo de algo que es mayor que 1 es positivo. Como este logaritmo positivo y N y R son positivos, entonces NR logaritmo de B2 sobre B1 es delta S, es positivo. En la expansión, las moléculas, las partículas se desordenan, se alejan unas de otras y el desorden aumenta, la entropía aumenta. Si el volumen final es menor que el inicial, es una compresión. Bueno, si el volumen final es más chico que el inicial, este cociente da menor que 1, da 0, algo. Y el logaritmo de algo menor que 1 es negativo. Por NR, que es positivo, da un delta S que es negativo. Y en la compresión la entropía disminuye. Quiere decir que el sistema se está ordenando, las moléculas o las partículas se están acercando y juntando. Más adelante vamos a ver la interpretación que le dio Boltzmann a esto que es una expansión, por ejemplo, isotérmica. Vamos a ver un proceso isocórico. Volumen constante, ¿sí? Para volumen constante la capacidad calorífica volumen constante es una constante. Bueno, entonces delta S es diferencial Q sobre T. Como es a volumen constante, diferencial Q sub B es diferencial U.
A volumen constante, recordemos que el calor es la energía interna. No hay trabajo. Entonces, cuando integramos acá, diferencial U es menos N por C sub V por diferencial T, según lo que vimos en la definición de capacidad calorífica. Capacidad calorífica, acá sería 1 sobre los moles, calor dividido temperatura. Pero calor a volumen constante es diferencial U sobre diferencial T. Entonces, si despejan, pasa N y diferencial T multiplicando CB es igual al diferencial U. Diferencial U es N C sub V diferencial T. Si C sub V es aproximadamente constante, si no cambia mucho la temperatura, ya lo vimos que es constante, esto sale fuera de la integral y nos queda la integral de diferencial T sobre T, que es el logaritmo de T2 sobre T1. Cuando la temperatura aumenta, este cociente da mayor que 1, el logaritmo de este cociente es positivo, C sub V y N son positivos y delta S da positivo. O sea que en un calentamiento hay un aumento de entropía. En procesos isobáricos la presión es constante y entonces tenemos el C sub P, que es 1 sobre los moles, diferencial Q a presión constante sobre diferencial T, pero diferencial Q a presión constante es diferencial H. Entonces, delta S es la integral de diferencial Q reversible sobre T. Diferencial Q a presión constante, Q sub P es diferencial H. Pero diferencial H es N C sub P diferencial T. Si C sub P es aproximadamente constante, sale fuera la integral y queda la integral de diferencial T sobre T, que es logaritmo de T2 sobre T1. Nuevamente, si la temperatura aumenta, el delta S aumenta, tanto a presión constante como a volumen constante. Las presiones son muy parecidas, salvo que acá, como es a volumen constante, usamos el C sub P, y acá esa presión constante usamos el C sub P. Para un entorno que está a temperatura y presión constante, directamente es calor sobre temperatura, lo vimos hace un rato, y si esa presión constante es delta H sobre temperatura. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la variación de entropía del argón a 25 grados y un bar en un frasco de 0,500 litros se expande reversible e isotérmicamente hasta 1 litro. O sea, de medio litro se expande al doble, a 1 litro. Y si a continuación se calienta isocóricamente hasta 100 grados Celsius. El Cb del argón es 12,48 Joule por mol por Kelvin. Vamos a aplicar lo que estuvimos viendo, las ecuaciones que vimos. Acá está el ejemplo. Queremos ir desde el punto 1 hasta el punto 3. Primero nos expandimos isotérmicamente de 1 a 2 y en forma reversible, y luego aumentamos a volumen constante la presión hasta el punto 3 y aumentamos la temperatura de 2,98 a 3,73, que son 100 grados. Bueno, para calcular este cambio, hacemos por etapas. Pasamos de 1 a 2 y de 2 a 3. De 1 a 2 es temperatura constante. ¿Sí? Acabamos de ver recién, está hecha toda la deducción de nuevo acá, que el cambio de entropía es N por R por logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Está hecho de nuevo toda la deducción acá, pero es lo mismo. Entonces el cambio de 1 a 2 es N por R por logaritmo de B2 sobre B1. Número de moles es 0,020. ¿Por qué? P por B es en RT. N es P por B sobre RT. Tenemos la presión del gas inicial, tenemos el volumen R y temperatura, sacamos los moles. 0,020 moles. Por la constante, expresada en sistema internacional, es Joule por mol por Kelvin, 8,314, por el logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. El volumen final es 1 litro, el inicial es 0,5 litros. O sea que esto da 2, acá el logaritmo de 2, se multiplica por 8,314, 0,020 y da 0,115 Joule por Kelvin. Luego vamos de 2 a 3 a volumen constante. Bueno, está hecha toda la deducción de nuevo. A volumen constante es N por C sub V por logaritmo de T sobre T. Entonces los moles 0,02 por la capacidad calorífica 12,48 Joule por mol por Kelvin por el logaritmo de temperatura final 3,73 sobre 2,98. Esto da 0,056. Observemos que las unidades de la capacidad calorífica son las mismas que de R. Eso lo vimos ya cuando vimos las capacidades caloríficas. Joule sobre mol Kelvin. Entonces, el delta S total es sumar el de la etapa 1,2 más el de la etapa 2,3. O sea que 0,115 más 0,056 nos da 0,171 Joule por Kelvin. Sería el cambio total. Es un cambio de entropía positivo. No podemos decir nada de si es un proceso espontáneo o no, porque esta es la entropía del sistema y para saber si es espontáneo hay que calcular el entorno, sumar todo y calcular lo que sería el delta S del universo total. Es simplemente una forma, un ejemplo de mostrar cómo se pueden hacer cálculos cuando hay pasajes donde cambia todo. Por ejemplo, yo voy de un estado 1 a un estado 3, cambia la presión
cambia la temperatura y cambia el volumen. Bueno, lo que hago es buscar caminos posibles. Por ejemplo, ir de 1 hasta 2 por un isoterma y subir por un isobara. Podríamos haber ido de 1 a un punto intermedio acá a presión constante y subir a volumen constante. O subir por el isoterma hasta acá y a presión constante ir hasta acá. O sea, hay muchos caminos posibles que podemos imaginar. Acá se usó uno para calcular. El resultado va a tener que ser el mismo, porque entre dos puntos fijos, el cambio de entropía tiene que ser siempre el mismo, porque es una función de estado. Solamente depende del estado inicial y del estado final. Acá elegimos este camino y lo hicimos. Es muy enriquecedor que ustedes puedan hacer por otro camino y llegar a este mismo resultado. En un cambio de fase, cuando se produce un cambio de estado de agregación, mientras se produce la fusión, la temperatura permanece constante, o mientras se produce la ebullición, la temperatura permanece constante. Eso lo sabemos bien de los cursos básicos de química. Como son procesos a presión y temperatura constante, el delta S en una fusión es el delta H de fusión dividido la temperatura de fusión en Kelvin. El delta S de vaporización es el delta H de vaporización sobre la temperatura de ebullición en Kelvin. Es muy fácil calcular los cambios de entropía en los cambios de estado de agregación. Vamos a ver algo más interesante que ya habíamos visto. El trabajo en procesos, el trabajo de volumen de un gas en procesos reversibles e irreversibles. Si pasamos de un estado 1 por un isoterma a un estado final 2, en este ejemplo estaríamos con 10 de unidades de presión, no importa las unidades en que son, si son pascales o en atmósferas, y bajamos a una presión final que sería 1, por ejemplo una atmósfera, presión normal, el volumen pasaría de 1 litro a 10 litros. Si el proceso es brusco y de golpe, cae la presión bruscamente, entonces la expansión ocurre contra una presión exterior constante de una atmósfera. Entonces, la presión por el cambio de volumen da este sector amarillo que sería el trabajo que hace el sistema en un proceso irreversible. Si vamos quitando presión de a poco, disminuyendo el trabajo, quitando por ejemplo arriba del émbolo, bajando la fuerza poco a poco de manera que el sistema evolucione por la curva roja y la presión del gas vaya acompañando a la presión exterior constantemente en un proceso gradual, iríamos viendo este cambio a través de esta curva. Entonces el área de abajo de la curva sería todo lo que está rayado en azul. Y el área mucho más grande sería el trabajo reversible. O sea, el trabajo en un proceso reversible siempre es más grande que en el proceso irreversible. Hablando de área como un valor numérico. Pero en una expansión, los dos trabajos acá son signos negativos. Recordemos que el trabajo es menos nRT logaritmo de V2 sobre V1 acá en este ejemplo. Entonces, esto es negativo, esto es negativo. El valor más grande negativo es más chico en realidad. Si por ejemplo acá tenemos 50 y acá tenemos 10, menos 50 es más chico que menos 10. Por eso ponemos que el módulo del reversible es más grande que el módulo irreversible, pero en este ejemplo el trabajo reversible con su signo, que es negativo, sería menor que el trabajo irreversible. Vamos a ver ahora la desigualdad de Clausius. Lo que vimos hoy de que un pequeño cambio de entropía es igual al diferencial Q sobre T si es reversible y es mayor si es un proceso irreversible. Por eso ponemos mayor o igual que diferencial Q sobre T, que se conoce como la desigualdad de Clausius. Queremos demostrar esta relación. Vamos a emplear dos métodos distintos. Es muy importante entender esto porque en los libros muchas veces no está muy bien explicado. Pensemos en un sistema que pierde una cantidad de calor al entorno. Entonces, si el calor es muy chiquito, un diferencial de calor, pensemos, hay un pequeño cambio de entropía en el sistema y en el entorno. ¿Sí? Diferenciales del sistema más diferenciales del entorno, esto es del universo, es mayor o igual que 0. ¿Sí? Esto significa que si paso para el otro lado, el diferencial S del sistema es mayor o igual que menos el diferencial S del entorno. Pero el diferencial S del entorno es el calor que absorbe el entorno sobre la temperatura. Y suponemos que las temperaturas es un proceso reversible, son iguales o prácticamente iguales. Entonces, el diferencial Q del entorno sobre T. Para el sistema, es el calor que toma el entorno es lo que pierde el sistema. Por eso es el mismo número, solamente que le ponemos un signo menos. Entonces, diferencial ese sistema mayor o igual que menos diferencial S del entorno. Ahora, diferencial S del entorno es menos esto que está acá. Entonces, diferencial S es menos
diferencial del entorno, que vimos que es menos diferencial Q sobre T. Diferencial S del sistema es mayor o igual que menos diferencial S del entorno. Entonces, menos, esto que está acá es menos, va acá adentro, menos, menos queda más. Entonces, diferencial S es mayor o igual que diferencial Q sobre T. Mayor o igual, mayor si es irreversible, igual si es reversible. Otra forma de verlo. El trabajo reversible es menor que el trabajo irreversible. Una pequeña cantidad de, ¿sí? Un diferencial trabajo en un proceso reversible, que era negativo, es más chico que este que está acá, porque el valor es más grande, pero como es signo negativo, es menor. Entonces, el diferencial U en un proceso reversible e irreversible es el mismo, porque U es una función de estado y no interesa el camino que sigamos, tiene que valer lo mismo. Si aplicamos esto al diferencial U, aplicamos la primera ley, va a ser diferencial Q más trabajo. Diferencial Q reversible más diferencial trabajo reversible si irreversible. Y si es irreversible va a ser diferencial Q irreversible más diferencial W irreversible. Acomodamos los calores de un lado y los trabajos del otro. O sea, dejamos diferencial Q reversible y pasamos irreversible restando. Y de este lado pasamos restando el diferencial reversible. Ahora, W irreversible menos diferencial reversible, si vimos que el irreversible es más grande que el reversible, al restar el más grande menos el más chico da positivo. Y como esto es igual a esta diferencia de calor, tenemos que el diferencial Q reversible menos diferencial Q irreversible también es mayor que 0. Si dividimos acá miembro a miembro todo por T, por T, por T, por T, ¿sí? 0 sobre T es 0, T es positivo así que no cambia el sentido de la inecuación, queda diferencial Q reversible sobre T menos diferencial Q irreversible sobre T. Pero esto que está acá por definición, diferencial Q reversible sobre T, es lo que se llama diferencial S. Y esto es el Q irreversible. Esto es lo mismo que escribir diferencial S mayor o igual que diferencial Q irreversible sobre T. El Q irreversible no le ponemos nada y dejamos que diferencial S es mayor que diferencial Q sobre T. Si el proceso es irreversible. Si el proceso es reversible, ya no vale acá el mayor, sino que vale el igual y acá vale el igual. De manera que por dos caminos distintos demostramos lo mismo. Está demostrado, pero tratemos de entender qué significa esto. ¿Por qué en el proceso reversible es igual y es mayor en el proceso irreversible? Esto me está diciendo que el cambio de entropía es mayor o igual que al provocado por intercambio de calor. ¿Por qué es esto? Porque el cambio de entropía, diferencial S, se debe a intercambio de calor con el entorno y también se debe al desordenamiento interno molecular del sistema. Entonces, en un proceso reversible no hay desordenamiento y el delta S del sistema en módulo es igual al delta S del entorno. Por eso el delta S del universo da 0. En un proceso irreversible hay desordenamiento. Entonces, el delta S del sistema es la parte interna que se desordena más el delta S que cambia por intercambio de calor con el medio. Bueno, el intercambio de calor con el medio es lo que está absorbiendo, por ejemplo, el sistema de calor y lo que está perdiendo el entorno. Es igual. Entonces, si yo ponemos acá el delta S del universo es el sistema más el entorno. El sistema es delta S interno más delta S de intercambio de calor más delta S del entorno. Pero el entorno y la parte que intercambia calor del sistema con el entorno son los mismos números con signos cambiados. Por lo tanto, estos dos suman 0. Y me queda que el delta S del universo directamente es el delta S interno del desordenamiento molecular. Y si se desordenara la molécula es que es mayor que 0. Ahora queremos solo mirar el sistema y dejar de mirar el universo, porque para saber si un proceso es espontáneo hay que calcular el entorno, el sistema y ver qué pasa con el universo. Bueno, Gibbs, físico-químico, uno de los primeros físico-químicos norteamericano, estudió mucho esto, lo analizó y encontró una función matemática que hoy, en homenaje a él, lleva el nombre de función de Gibbs. Se la conoce vulgarmente como energía libre de Gibbs. Pensemos en procesos a presión constante y temperatura constante. La desigualdad de Clausius nos dice que el diferencial S es mayor o igual que el diferencial Q sobre T. Volvamos de nuevo a lo mismo. Diferencial Q sobre T es la entropía y es igual a entropía si el proceso es reversible. Si es irreversible, no, porque no es solo intercambio de calor, sino que el diferencial S es esto más un plus, que es la parte del desordenamiento. Entonces, si es a presión constante, el Q va a ser diferencial H sobre T. Entonces tenemos que diferencial S es mayor o igual que diferencial H sobre T.
Si pasamos diferencial S restando, negativo, ¿sí? Nos queda acá 0. Nos queda 0 mayor o igual que diferencial H sobre T menos diferencial S. Esto es lo mismo que decir diferencial H sobre T menos diferencial S, si lo miro para este lado, es menor o igual que 0. Es menor o igual que 0. Si multiplico todo por T miembro a miembro, T es positivo, no va a cambiar el sentido de la inecuación. Se va la T acá, queda diferencial H, acá queda T por diferencial S y 0 por T es 0. Y encontramos esto que está acá, que diferencial H menos T por diferencial S es menor o igual que 0. Y esto estamos mirando solamente el sistema. Definimos una función nueva, G por Gibbs, que es H menos T por S. O sea, es una combinación matemática, algebraica, de H, entalpía, temperatura absoluta y entropía. Si yo le saco el diferencial a esto, diferencial de G es diferencial de H menos a temperatura constante, T es constante y queda la derivada de eso hacia el diferencial S, si hacemos diferenciales. Entonces, diferencial H menos T diferencial S es lo que encontramos acá. Esto es diferencial G. Si lo reemplazamos acá, tenemos que diferencial G es menor o igual que 0. Y si lo pensamos esto integrado, diferencial G como un delta grande es un delta G, diferencial H es un delta H, temperatura es constante, entonces diferencial S es un delta S. Y esto sería un cambio de la función de Gibbs, ¿sí? En escala macro, es igual al delta H menos temperatura por delta S. Y tiene que ser menor o igual que 0, ¿sí? Menor, porque venía esto de mayor igual, la desigualdad de Clausius, mayor era irreversible. Acá se transformó menor. Menor es irreversible o espontáneo. Igual es reversible o de equilibrio. Y mayor sería directamente no espontáneo o imposible. Son las tres posibilidades que surgen cuando se analiza un sistema. Se aplica delta G a las reacciones químicas porque en las reacciones químicas se trabaja a presión constante y a temperatura constante. Entonces una manera de hacer predicciones acerca de si un proceso va a ser espontáneo o no. Que un proceso sea espontáneo significa que se va a dirigir hacia el estado de equilibrio, hacia el delta G0, y es negativo inicialmente. Ahora, la pregunta es, ¿significa eso que el proceso lo vamos a observar en la práctica? Puede que no, porque puede que el proceso sea tan lento que no sea observable en la práctica, salvo que transcurra mucho tiempo. Pero acá no nos interesa el factor tiempo, sino saber si el proceso va a ser espontáneo o no. Por ejemplo, si ponemos un trozo de metal caliente en agua fría, lo normal es que el agua se caliente y el trozo de metal se enfríe. Y finalmente todos iguales. Ese es un proceso espontáneo. Si hiciéramos el cálculo, delta G daría negativo. Sin embargo, si está todo a igual temperatura, sería imposible que aumente la temperatura del metal dentro del agua y que el agua se enfríe. Eso sería un delta G positivo, es algo que no se va a observar. La función de Gibbs, repetimos, estudia solamente el sistema, mira el sistema y según su signo determina la espontaneidad. Se aplica a los sistemas químicos porque se utiliza mucho a presión constante y temperatura constante. Cuando hacemos una reacción en un tubo de ensayo abierto, está la presión atmosférica, la presión se mantiene constante y la temperatura también. Puede ocurrir que se caliente, pero en las reacciones químicas cuando se estudia el delta H, recordemos que suponíamos que todo llegaba a la temperatura de equilibrio final igual que la inicial. Vamos a ver una función similar a la que vimos recién, cuando se trabaja a temperatura constante pero también a volumen constante en lugar de presión constante. Un pequeño intercambio de calor, si es a volumen constante, diferencial Q sub V es diferencial U. Eso lo vimos ya en la primera ley. La desigualdad de Clausius se transforma a diferencial S mayor o igual que diferencial Q sub V, porque estamos a volumen constante, sobre T. Entonces esto es diferencial U sobre T. Si pasamos restando, como hicimos antes, tenemos 0 mayor o igual que diferencial sobre T menos diferencial S. Reescribiendo esto nos queda diferencial U sobre T menos diferencial S menor o igual que 0. Multiplicando miembro a miembro todo por T, que es positiva T siempre, porque es absoluta, no cambia el sentido de la ecuación, y acá al multiplicar por T se va la T, acá queda T adelante, y nos queda diferencial U menos T diferencial S menor o igual que 0. Esta relación es muy parecida a la que vimos antes, solamente que en lugar de tener entalpía, tiene energía interna. Bueno, justamente vamos a definir la función A. A viene de Arbeit, en alemán, significa trabajo, que es la función de Helmholtz, donde vamos a definir A como U menos T por S. O sea, G de Gibbs era H menos T por S, o sea, entalpía menos temperatura, entropía. Acá es energía interna menos temperatura, entropía.
Si aplicamos diferenciales, diferencial de A es diferencial de U, temperatura es constante, entonces queda diferencial de S. Entonces, esto es lo que tenemos acá, por lo tanto, diferencial es menor o igual que 0. O bien, si aplicamos deltas, integrando esto, ¿sí? Hay un cambio, un delta en la función de Helmholtz es igual a un delta U menos T por un delta S. Y tiene que ser menor o igual que 0. Menor que 0 si es espontáneo, igual a 0 si es un proceso reversible o de equilibrio, mayor que 0 si es imposible. Es lo mismo que vimos antes. A se usa en procesos a temperatura y volumen constante. Por ejemplo, una bomba calorimétrica, que mantiene el volumen fijo. En cambio, G se utiliza más a temperatura constante y precio constante, que son las reacciones químicas habituales. Si graficamos A y graficamos G en función del avance de una reacción química, lo que hace el sistema es avanzar hacia un A mínimo o hacia un G mínimo. Depende si estamos con volumen y temperatura constante o con presión y temperatura constante. El sistema busca el mínimo. Y fíjense que si estamos ahí en este punto que está acá, para buscar el mínimo, el sistema se desplaza para este lado. Hay una disminución de A medida que avanza la reacción. Quiere decir que la derivada es negativa. O sea, hay un delta, el A está disminuyendo, hay un delta A negativo. Y es espontáneo. Y si estamos de este lado, tiene que retroceder y para ir hacia el mínimo tiene que ser un delta A negativo. Lo mismo acá, para que G avance hacia el mínimo, ¿sí? Tiene que ser negativo. Si yo arranco del mínimo y me voy para acá, G estaría aumentando, sería positivo, es imposible eso. Entonces el sistema va a buscar el mínimo y siempre va a tener un delta G negativo. Eso es lo que aplicamos en estos análisis.